En nuestro programa de hoy nos encontramos con José María Rodríguez Olaizola, jesuita, comunicador, sociólogo, que tiene una perspectiva muy amplia de la sociedad y del mundo. En concreto nos vamos a centrar en su libro En tierra de todos, un libro en el que él pues se moja bastante, se hace partícipe, nos hace entrar en algunas fronteras muy interesantes con mucha valentía de nuestro tiempo. Además, una de las preguntas de fondo que se hace José María es ¿por qué seguir en la Iglesia? Pues conectamos ya con Madrid para ponernos en contacto con José María Rodríguez Olaizola. Pues tenemos ya aquí en nuestro programa, en Cruzando Fronteras, a José María Rodríguez Olaizola, al que le damos una especial bienvenida. Muy bienvenido a nuestro programa, José María. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Un gusto estar contigo, Fernando. Pues encantado también, además en este tiempo tan especial que estamos viviendo y que tú de alguna forma estás alentando a través de las redes sociales, a través de tu Twitter, con mensajes cargados, yo creo que de esperanza y también de un toque de racionalidad en medio de esta sociedad tan convulsa, ¿verdad? Sí, es que la verdad que de alguna manera hay que compartir también una mirada a lo que está ocurriendo. Y es verdad que, hombre, yo intento no sumar desaliento, aunque a veces también se me cuela un poco de la frustración de lo que nos toca vivir, pero, pero bueno, pues también poner un poco de perspectiva y al mismo tiempo que esperanza, pues cierto sentido común y prudencia, porque me parece que es justo lo que ahora necesitamos. José María, en septiembre has celebrado tus 30 años como jesuita y también últimamente hablas del tema de la fidelidad, de ser fiel a la vocación. ¿Qué supone para ti llevar 30 años en la compañía de Jesús? Sí, bueno, 32 de hecho, porque 30 hice de los votos en septiembre, o sea que dos más del noviciado, ¿verdad? Que cada año cuenta. Pues la felicidad, la fidelidad, bueno, a mí me parece que hoy en día la fidelidad es una forma de testimonio, de resistencia y yo creo que también de coherencia, ¿no? Yo tengo la sensación de que estamos en un mundo que está perdiendo la capacidad de echar raíz, donde las vidas están perdiendo la capacidad de echar raíz, ¿no? Por muchos motivos. Entiendo que quizá como efecto péndulo de otra época en la cual de alguna manera los compromisos se convertían a veces en cadenas y ya está, y no había ningún resquicio por el cual se pudiese dar paso atrás ni de decisiones equivocadas, pero hoy estamos en un momento en el cual me da la sensación de que cualquier crisis, cualquier momento de dificultad, cualquier bueno, tormenta o desaliento, cualquier contrariedad, bueno, pues puede llevar muy fácilmente a pensar, bueno, pues ya está, cambio de camino, ¿no? Y creo que eso en el fondo nos hace o puede hacer a las personas muy desgraciadas, muy volubles y muy frágiles, porque no hay proyecto, yo creo que no hay proyecto vital que no tenga que ser capaz de gestarse y de atravesar momentos muy buenos, pero también momentos muy malos. Creo que la fidelidad tiene que ver con eso y entonces eso pues afecta a las vocaciones personales, las vocaciones religiosas, las historias matrimoniales, todo, ¿no? Todo de alguna forma. Entonces sí creo que la fidelidad es que tú de alguna manera en un cierto momento digas, bueno, estas son las coordenadas en las que he decidido vivir. Ahora, lo que venga lo resuelvo dentro de estas coordenadas. Los días buenos, estupendo. Y cuando vengan problemas, a ver cómo me las arreglo para seguir peleando con esto, ¿no? Y en esto. Creo que eso hoy en día es un valor. Últimamente también me ha llamado la atención, además de algún tuit, alguna entrevista que has concedido ya incluso en italiano, ¿no? Que ha sido una entrevista también muy buena, por cierto, un italiano muy adecuado Itañol, y divertido, diría yo también, ¿verdad? Y Itañol, ya además, sabes tú que esto es así. Sí, porque como, bueno, la editorial Paulinas Italia están empezando a traducir mis libros y entonces, bueno, me invitaron a hacer una presentación del último que han traducido, que es Libera la Gioia, que es la traducción de La alegría también de noche.
Entonces, bueno, pues antes de la pandemia teníamos el proyecto de hacer algunas presentaciones en Italia, pero como no ha podido ser, pues nada, hemos optado por el socorrido Zoom, pero sí, mi italiano es un invento, o sea que es que yo hablo italiano pues como de oído, ¿verdad? Y con más cara dura que criterio gramatical, pero bueno, al final pues, es verdad que pasé 3 meses en Italia hace años y es donde aprendí un poco a chapurrear y a partir de ahí pues se Muy hace lo que se bien, puede. pues esperamos tenerte entonces por aquí. Y Muy bien. decía que esta imagen, también así alegre y divertida, es la que dabas también en otro tuit en el que se te veía a Sí, ti queriendo dialogar con el José Mari que fuiste hace unos años, ¿no? Si sí. pudieras sentarte realmente con ese José María, ¿qué le dirías en la actualidad? Bueno, tengo que acordarme de lo que dije ese día que le diría, ¿verdad? No sé si por qué, pero ¿qué le diría? Pues, hombre, entre otras cosas le diría que se dé permiso para vivir, para disfrutar de la vida, para sufrir lo que tenga que sufrir, que, que disfrute mucho de las personas que se va a encontrar por el camino. Le diría, o sea, que comprenda el valor del paso del tiempo. No sé, creo que, digo, una de las cosas que le diría es que realmente tiene por delante una vida profunda, preciosa. Le diría que escriba, que no se resista a escribir, le diría todas esas cosas, sí. Pues en este momento del programa también tenemos a una invitada que con mucha ilusión quiere estar con nosotros aquí en esta entrevista y ella te va a formular también una pregunta. Así que la vamos a escuchar con atención. Hola, José Mari, ¿qué tal? Bueno, pues nada, agradecer muchísimo a Fernando que me haya dado esta oportunidad de estar con vosotros en esta entrevista, en este programa. Yo feliz de poder hacerme presente. Bueno, nos conocemos hace mucho, compartimos muchas cosas y bueno, pues te sigo y me encanta verte ahí en las redes dándolo todo y bueno, leerte, etcétera, ¿no? Bueno, mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? Bueno, todos tenemos una vocación importante, una vocación principal. En tu caso, pues es la vocación a la vida religiosa, ¿no? A ser jesuita. Pero luego surgen en la vida otras llamadas, ¿no? Otras vocaciones que también son importantes, ¿no? Entonces mi pregunta va un poco por ahí. Bueno, pues ¿cuáles son esas vocaciones que tú llevas dentro, ¿no? Cómo las has ido descubriendo a lo largo de la vida y bueno, también qué relación hay entre ellas, ¿no? Si se llevan bien, si en algún momento has tenido algún conflicto en estas como diferentes vocaciones y bueno, cómo vives esto de experimentar diferentes llamadas, diferentes vocaciones, pues porque a lo mejor yo creo que hay mucha gente que lo vive también esto, ¿no? Otras llamadas dentro de la gran llamada y bueno, pues quizá nos puede ayudar saber cómo lo vives tú. Eh, Muchísimas gracias por la respuesta, muchísimas gracias por tu trabajo, mucho ánimo y un abrazo para los dos, para ti y para Fernando. Bueno, pues muchas gracias, Maite, por la pregunta y por la amistad de siempre, que eso es lo importante, ¿verdad? Sí, la verdad que, o sea, vocaciones dentro de una vocación. A mí sí me gusta decir digo que hay una parte de la vocación que va cambiando con el tiempo, o sea, que digamos que hay la vocación o la llamada que uno siente y que marca tu vida, ahí está, pero luego vas encontrando en distintos momentos, pues como que se materializa de distintas formas. Quizá para mí lo más claro, lo que de alguna manera ha ido marcando estos últimos 15 años, probablemente, tiene que ver con la palabra. O sea, yo digo que y son distintos rostros de la vocación que tienen que ver con el servicio de la palabra, y digo la palabra con mayúsculas, que es pues, el Evangelio y la palabra de Dios, intentada traducir, y en ese sentido ahí está mi vocación de escritor, que fue un descubrimiento tardío, de alguna manera, bueno, tardío no sé si se, pero bueno,
Digo que no había pensado en ello de joven, desde luego. Pero ahí está todo el mundo de la palabra, que para mí es una herramienta como un puente hacia las personas en charlas, en homilías, en encuentros. O sea, todo ese mundo también es un mundo que está. La palabra en las redes. La palabra en las redes para mí ha sido también, bueno, ha atravesado distintos momentos, pero lo vivo como misión. A veces como carga también, tengo que reconocerlo, es decir, que a veces tendría ganas, no sé si decir la tentación o la necesidad o un poco de todo, de decir, venga, quítate un rato de aquí, ¿no? O sea, pero bueno, entonces hay toda esa parte, que yo creo que ahí no hay conflicto entre esas dimensiones, sencillamente van siendo como distintas maneras de, bueno, de intentar traducir. Yo siempre utilizo sí, creo que es traducir, ¿no? En lo que uno va descubriendo, entendiendo, profundizando y convertirlo de alguna manera pues en palabras de las que otros se puedan apropiar y ya hacer su propia reflexión, su propia oración, su propio bueno, pues encuentro también con Dios y su evangelio, ¿no? Entonces ahí yo no vivo demasiado conflicto. Ahora, es verdad que hay otras partes de mi vida en este momento que tienen que ver, por ejemplo, con la gestión, bueno, con la tarea concreta que me encomienda la compañía dentro del proyecto de la provincia de los jesuitas en España, y ahí pues lo mismo a veces tiene que ver con el cuidado de personas, con el liderazgo en una comunidad, con aspectos de gestión más, pues por ejemplo, en todo el mundo de la comunicación de la provincia o de los editoriales. Bueno, la contradicción yo no la vivo o sea, no la vivo de fondo. O sea, de fondo, pues todo apunta en la misma dirección, que es pues un poco construir el reino de Dios e intentar traducir o transmitir o empujar hoy en día en la dirección de que esto se haga creíble y se haga posible y se haga, bueno, pues en la parcela que nos toca a cada uno, pues de alguna manera que vaya adelante, ¿no? La contradicción la vivo, como tantos otros, yo creo que por desborde, es decir, que de alguna manera me da la sensación de que vivimos en un tiempo en el que hay que estar haciendo equilibrios y malabarismos, pues primero con 3 bolas, después con 5, después con 8 y al final como que de alguna manera te ves como muy desbordado, y creo que eso es un signo de los tiempos para muchos de nosotros. Una de las cosas que a mí la pandemia me invitó a darme cuenta, el primer confinamiento, fue el decir, bueno, quizá bueno, ahora como que se han caído todas esas piezas de malabarismo y ahora aprovecha el momento para pensar si hay que recogerlas todas o no, ¿no? Y bueno, en ello estoy. No tengo la solución, ahí te lo siento, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vivimos en tiempos de excesiva fragmentación, sí. Y entonces, yo qué es lo que intento, por lo menos para mantener un punto de cordura, tener claro qué es lo innegociable en mi vida, ¿no? Y lo innegociable, pues que es de alguna manera el sentir que lo que haces responde a una llamada, responde a una vocación y sirve a alguien para algo. Pues si te parece, nos centramos en tu libro, En Tierra de Todos, que actualmente, ¿por qué edición vaya el libro? Pues creo que por la sexta. La verdad que empezó muy bien, porque claro, el libro salió en febrero, y en febrero de golpe empezó todo, pero claro, como en marzo se nos cerró, de golpe, bueno, pues como que se paró todo y ahora vuelve otra vez a salir, con lo cual también agradezco la oportunidad de hablar de ello, porque creo que es un tema de largo recorrido, o sea que vamos a por ello. Pues sí, yo la verdad que la primera parte de la pandemia, que me pilló todos esos meses en Chile, me leí el libro, la versión electrónica, y entonces lo pude disfrutar y de alguna manera también me acompañó en esos 4 meses que estuve aislado allí en Chile. Entonces, una de las primeras cosas que vemos en el libro es que tú dibujas un mapa de la situación actual. ¿Y cómo dirías ahora mismo que ves tú ese mapa de esta en tierra de todos? La verdad que, hombre, no sé si está bien que diga yo que lo veo muy acertado, pero lo que quiero decir es que, o sea, es un mapa un poquito, ahí se nota la parte de formación sociológica, y es como intentar, claro, en mi caso es del decir, bueno, es un mapa de lo eclesial, ¿no? Pero es verdad que que como parte de actitudes
en el fondo describe no solamente lo eclesial, describe también muchas dinámicas sociales, políticas, es decir, lo que describe es un mapa en el fondo de actitudes ante la vida común hoy en día, ¿no? Entonces es un mapa que yo lo que, vamos, ya en... Este libro es como heredero de una primera formulación de hace 15 años, que fue Tierra de Nadie. Ahí tracé un primer mapa, pero de alguna manera lo específico de este momento, del momento presente, es que lo que define de alguna manera el mapa de dónde nos colocamos las personas en la sociedad son actitudes. Y tenemos por una parte la rigidez, por otra parte la liquidez, por otra parte el estar a la contra, bueno, como actitudes básicas, ¿no? Entonces, creo que es un mapa en el que todo el mundo se puede reconocer en algunas actitudes que tenemos ante lo eclesial, pero también, como digo, ante otras dimensiones de la vida. Entonces, bueno, creo que define bastante bien, y además lo estamos viendo ahora, ¿no? Este mundo de populismos, de diálogos de sordos, de polarizaciones que sirven muchas veces a la gente más fanática en todos los sentidos, en lugar de un mundo de matiz que es muchísimo más necesario hoy en día. Y tú además también hablas de la fe líquida en un mundo sin Dios. ¿Cómo es esta fe? Sí, es decir, bueno, digo, el concepto del mundo líquido, que es un concepto que en las últimas 2 décadas, como que, bueno, a partir de que lo formulase el sociólogo polaco Bauman, se ha ido aplicando a casi todo, porque él habló de los miedos líquidos, de la sociedad líquida, del amor líquido, bueno, fundamentalmente, ¿qué es lo líquido? Lo líquido es aquello que le falta un sustrato sólido sobre el que asentarse. De alguna manera es aquello que no echa raíz, aquello que se convierte en volátil, que ahora fluye, después cambia, después no permanece, después... Entonces, ¿qué es una fe líquida? Es una fe que de alguna manera confunde lo accesorio, que puede cambiar, que está con lo esencial que debería permanecer, ¿no? Y entonces, de alguna manera, una fe líquida tendría los elementos, por entendernos, de una fe a la carta, de una fe que a veces se confunde también con sentimiento, bueno, con una pura emoción, sí, una opción puramente subjetiva. Tampoco es exactamente relativismo, pero tiene elementos relativistas. Es decir, es de alguna manera, sí, porque lo paradójico de la fe líquida es que va cambiando de absolutos, ¿no? Entonces es una cosa muy curiosa. Uh-huh. Una de las características del libro, creo yo, es la cantidad de preguntas que te vas haciendo de un mismo tema y las diferentes perspectivas. Son como preguntas que nos ponen delante de un abanico muy, muy completo, diría yo. Y al mismo tiempo creo que es un libro muy valiente porque tocas los temas en las vivencias propias de esta tierra de tantos, temas, por ejemplo, como el de la mujer en la iglesia, del que tú indicas que es una asignatura pendiente. Sí, sí, o sea, vamos a ver, yo creo que no he intentado dar, digo porque no las tengo tampoco, no he intentado dar respuestas y decir, aquí está la verdad, esto es lo que hay, pues porque me parece que los temas precisamente de los que muchas veces hay discusión, incertidumbre, en los cuales estamos tratando bueno, de abrir caminos para que mucha gente que se siente incomprendida, no incluida, que siente que la postura de la Iglesia le resulta incomprensible. Bueno, para todo esto, claro, yo no tengo una respuesta de decir, venga, pues ya está, esto es lo que hay, porque creo que esa respuesta, primero, hay que hallarla en el diálogo entre sensibilidades muy distintas, un poco en línea con lo que plantea en Fratelli Tutti ahora el Papa Francisco. Creo que la riqueza de sensibilidades en la Iglesia no es un problema, al revés, es un valor. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que yo intento plantear? Es mostrar un poco
porqués de distintas afirmaciones, ¿no? Que van, por entendernos, ¿no? En el amplio espectro, a lo mejor, de sensibilidades, desde las posiciones más conservadoras a las posiciones de alguna manera más aperturistas, bueno, pues todos tienen motivos. El tema es aprender a escuchar los motivos del otro y ir descubriendo en ellos los puntos un poco donde probablemente pueda haber camino. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? Yo no pretendo por lo menos que la gente se haga preguntas. En lugar de encastillarse y de atrincherarse en 3 o 4 conceptos fijos que uno dice, venga, esto es, por aquí no pasarán, ¿no? Pues es que ahí no hay manera, porque eso al final a quien deja en la cuneta es justo a toda esa gente de la tierra de todos. Entonces, claro que pienso que el tema de la mujer es una asignatura pendiente en la Iglesia. No lo digo yo, lo dice el Papa y lo dice un montón de gente. Bueno, pues que solo hay que ver un poquito pues temas como eso, como una sinodalidad que se está mostrando, por ejemplo, insuficiente en el momento que da voz pero no voto a las mujeres, bueno, pues que necesita ser repensada, ¿no? Y de ahí pues el sínodo pendiente sobre los propios sínodos y como esto tantos otros temas, ¿no? Entonces sí, creo que hay asignaturas pendientes y eso no es ningún problema, no es atacar la Iglesia ha cambiado siempre, el cambio es bueno. Ujú. Y además sigues, claro, en el libro tratando otros muchos temas que yo invito de verdad a que lean el libro y que también puedan continuar las personas que nos están viendo este diálogo. Por ejemplo, con las personas en situaciones irregulares, con los jóvenes, los sacerdotes que tuvieron que abandonar el ministerio y últimamente también por la actualidad que ha tenido, tú tratas el tema de las personas de orientación homosexual. Ha habido pues esa gran explosión con las declaraciones del Papa en el documental Francesco, y tú también decías en un tuit que lo que nos tenemos que plantear es la pertenencia de estas personas a la Iglesia. Yo creo que ahí tú también eres muy, muy valiente. ¿Qué relectura podríamos hacer de todo esto unidos al Papa Francisco? Bueno, pues de nuevo, es que yo creo que hay, o sea, hay muchas personas de orientación homosexual que sienten que la acogida propugnada en el catecismo no es tal, o sea, que se sienten de segunda, que la realidad es que se les está poniendo constantemente una lupa en aspectos de su vida, una serie de acentos y de exigencias que no son iguales para todos, una serie mm, de prejuicios realmente, ¿no? Claro que necesitan reformularse y que necesitan, y que hay mucho prejuicio en nuestra iglesia, o sea que hay muchísima gente pues que es homófoba. Pues es que es real, es que esto hay que decirlo. Entonces, ¿es valentía? No lo sé. Yo creo que es que hay que poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y decir, mira, es que también, digo, dentro de la iglesia hay muchos pasos que tienen que darse para una verdadera acogida de las personas en su diversidad. Ujú. Y otro de los temas que también abordas, porque no hay tema peliagudo o tema que nos pueda preocupar hoy día que no trates en el libro, es el de los abusos, precisamente. Sí, sí, o sea, bueno, porque es uno de los puntos en los cuales la gente se ha sentido como muy defraudada, ¿no? Fíjate lo que digo, el descalabro y el desplome, por ejemplo, de la Iglesia en Irlanda, ¿no? Pues ¿por qué? Porque de golpe una institución que era percibida bueno, y hacía gala, ¿no? De ser un poco como el paladín de la moral, pues de golpe descubres unas sordideces dentro de las dinámicas y especialmente de las figuras que se supone que debían representar lo más seguro, ¿no? Como eran pues, los sacerdotes en muchos casos, y además toda una cultura del encubrimiento. Esto que es verdad que ahora no se habla tanto como hace unos años, pero que ha estado ahí, pues hay que mirarlo a la cara y hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque si en el fondo no hay que decir que la Iglesia es una institución perfecta, porque no lo es, no lo es, ¿eh? O sea, la Iglesia es una institución bueno, que participa de la invitación a la plenitud y también de la limitación y el pecado de los hombres y mujeres que la componen. O sea, que dentro de eso, pero es verdad que hay cosas que hay que, de alguna manera, abrir las ventanas para que entre la luz, ¿no? Y sí, yo creo que bueno, pues eso, que las personas
no exigen tampoco, no quieren exigirle a la Iglesia lo que no puede ser, pero sí le quieren pedir que sea lo que tiene que ser, ¿no? Y creo que en eso es legítimo. Entonces sí, yo me meto en, digo, sobre todo porque toda la primera parte del libro es esto, la descripción un poco de todas esas situaciones difíciles que van generando que cada vez haya más gente que se encuentre en esta tierra de nadie, que yo digo es tierra de todos, ¿no? Entonces, claro, pues hay que ponerle nombre por lo menos a todas esas situaciones, que es lo que intento hacer. Es verdad que en ese sentido, pues cuando yo escribí hace 15 años en Tierra de Nadie, que era como una primerísima versión, pues era mucho más a pinceladas y mucho más, bueno, enunciando las cosas y sin entrar un poco más a fondo. Eh, Hoy, 15 años después, pues, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, quizá que yo también tengo más perspectiva. Es decir, que claro, entonces acababa de vamos, me acababan de ordenar sacerdote, tenía poca experiencia pastoral en acompañamiento de personas en situaciones complicadas. Ahora, 15 años después, pues he hablado mucho, he escuchado mucho, he conocido muchas personas viviendo situaciones diferentes. También es verdad que estos temas en la Iglesia se han ido moviendo, ¿eh? Tanto el pontificado de Benedicto XVI como el de Francisco, pues han supuesto como empujar ciertas páginas que estaban como, bueno, con necesidad por lo menos decir, venga, de esto hay que hablar. Bueno, pues como de esto hay que hablar, vamos a hablar, ¿no? Bueno, y luego que yo creo que también pues hay una parte de madurez o de maduración personal en la cual dices, mira, si es que hay que decir estas cosas, o sea, bueno, pues si generan incomodidad o ataque o hay gente que no le gusta, bueno, pues quiero decir que tengo la sensación de que en coherencia y en conciencia hay que decirlo. Luego, no me imagino a Jesús callando porque le fuesen a criticar después, ¿no? Entonces todo eso se junta para hablar de estos temas, claro. ¿Y has podido tener algún tipo de contacto directo con el Papa Francisco? ¿No? Nunca. Ah, Así que, nada, los que estáis en Roma, podéis. sí, sí, a ver si... Pero seguro que algo habrás leído, segurísimo, claro. Sí, sí. No tengo ni idea y no sé si él tiene tiempo para leer este tipo de cosas, pero vamos, en cualquier caso, yo me reconozco en muchas cosas que le oigo decir. ¿Eh? Y de hecho me encanta porque a veces le oigo decir cosas y digo, anda, esto lo escribí yo hace 5 años y ahora lo escucho dicho, o sea, evidentemente no que él lo haya leído, sino que, bueno, pues que al final pues hay una sensibilidad muy común de mucha gente que formula las cosas, creo que desde muchas perspectivas, ¿no? Ujú. Y también desde una espiritualidad común ignaciana, ¿verdad? Sí, 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 yo creo que ese elemento de una mirada muy aterrizada a la realidad y partir de ahí para hacer una lectura creyente de la vida, pues eso es algo que nos da la espiritualidad ignaciana, vamos, y entonces sí, sí se nota que está ahí. Y siguiendo con el libro, también hablas de una mayoría silenciosa. ¿Tú te sientes dentro de esta mayoría silenciosa? Bueno, yo muy silencioso no soy, pero eh, ¿de dónde me viene la expresión? Que, vamos, que de nuevo tampoco es mía, se ha utilizado en muchos ámbitos, en la política y en todo. Eh, Cuando yo escribí En Tierra de Nadie, ahí sí que yo decía, es que tengo la sensación de que aquí cada vez que se habla de iglesia solo salen posiciones extremas, es decir, salen determinadas figuras que estaban muy asociadas al espectro, digamos, más conservador, tradicional, de una manera muy militante. Y entonces siempre tenemos las declaraciones de tal obispo, las declaraciones de tal persona, las declaraciones que escandalizan a un grupo. En el otro extremo tenemos pues las declaraciones de 4 o 5, porque siempre eran 4 o 5, que llevan desde los años 70 hablando y diciendo las mismas cosas en los mismos periódicos, de alguna manera casi por oposición a los anteriores, ¿no? Y eso es un diálogo ya de sordos, o no de sordos, pero bueno, es un diálogo que ya no, o sea, no hay encuentro posible. Pero y la sensación de decir, bueno, pero... Y hay un montón de gente que estamos instalados, no sabía si había un montón de gente o no, pero decía, pues todos estos temas no se resuelven en blanco o negro, sí o no, no es darle a un interruptor, o sea, hay muchísimos temas y eran estos mismos, ¿no? En el fondo, pues todos estos temas, digo, de la mujer, de las personas en situaciones irregulares, de los temas de orientación sexual, de los jóvenes, bueno, pues tantas historias en las cuales, bueno, pues probablemente hay gente que está buscando
una palabra diferente y no la oye porque nadie habla de esto, ¿no? Bueno, cuando yo escribí En tierra de nadie, que fue el primer libro que publiqué, mi sorpresa fue que a partir de que se publicase, empecé a recibir ecos y ecos y ecos de muchísima gente que decía, has puesto en palabras lo que yo vivo, lo que yo siento, y qué gusto saber que uno no está solo en la iglesia, qué gusto saber que una no es la única persona que opina, que piensa, que siente así. Y me fui encontrando con que cada vez más gente, y además gente muy distinta. Bueno, esto es lo que me ha llevado a formular en este regreso a la tierra de todos ahora que hay una mayoría silenciosa, que tiene que, o sea, que hay una cantidad enorme de gente que realmente está mucho más abierta a un mundo matizado, a un mundo donde la pastoral es el primer paso antes de llegar a formulaciones de magisterio, donde tienen mucha más cabida las personas en sus situaciones particulares de lo que a lo mejor una formulación teórica puede llegar a aceptar, y que esa voz, esa mayoría es la mayoría un poco, digo, que también es la voz del espíritu que habla a través de la gente, ¿no? Entonces sí que creo que mi experiencia es esta, que una y otra vez en distintos foros, de distintas maneras, me voy encontrando con gente que lo que viene a decir es, con este tipo de matiz, yo sí puedo dialogar. Y es verdad que, claro, como hoy vivimos además en una sociedad tremendamente polarizada, porque lo es, pues de nuevo las voces que se oyen son las más estridentes, las más polémicas, las más beligerantes. Entonces, claro, yo ciertamente no me considero silencioso porque de hecho he intentado, bueno, pues eso, estar de otra manera en las redes, estar de otra manera en el mundo de la comunicación, hablar de otra manera. Y no es fácil, porque rápidamente te intentan llevar a algún extremo. O sea, a mí en redes a veces claro, entra desde gente que está escandalizada de que yo pueda plantear ciertas cosas y desde posiciones pues más bien, bueno, muy conservadoras, poco menos que me consideran un hereje. Entonces están empeñados en que yo llegue a formular cosas muy escandalosas para así poder bueno, decir, ves, no merece la pena, hasta al revés, ¿no? Gente que de alguna manera le inquieta que un cura pueda decir cosas con las que están de acuerdo. Y entonces les inquieta eso. Y entonces como que se sienten más, se sentirían más cómodos si consiguen que llevarte a un terreno en el cual puedan decir, ves, estos no hay por dónde cogerlos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo intento ahí mantenerme en esa tierra de todos y hablar con honestidad, con la coherencia que puedo y tratando de ser, bueno, sí, de ser fiel a lo que plantea la Iglesia y al mismo tiempo de mostrar esa verdad que estamos buscando, ¿no? En el libro En Tierra de Todos también habla de Jesús y de dónde colocaríamos a Jesús en este mapa de la sociedad actual. Sí, sí, o sea, yo ahí lo que digo es que ninguno nos podemos apropiar de Jesús. Es decir, que la tentación es decir, es que Jesús sería de los míos. Y esto, porque es verdad que hay sensibilidades distintas, hay, bueno, espiritualidades distintas, hay maneras distintas de estar en la iglesia, y es verdad, y eso no es un problema, es decir, que la homogeneidad sería un problema. Yo creo que la pluralidad hoy en día es un testimonio en una sociedad que tiende a sectarizarlo todo y a decir solo puedes estar con los tuyos, pues la iglesia es un ejemplo de una institución donde tienen cabida 1.000 millones de personas pues tremendamente distintas, ¿no? Entonces eso no es un problema. La trampa o la tentación sería decir, no, bueno, pero los que piensan como yo, es que en realidad Jesús sería de los míos. Eso es, o sea, yo creo que en el fondo lo que todos tenemos en común es, ¿no? Pues lo que tenemos que preguntarnos es si yo soy de los suyos, es decir, si los planteamientos que tengo, si la mirada sobre la realidad, si los valores, si la respuesta evangélica a la situación con las que me toca lidiar, si todo eso de alguna manera es coherente con lo que en Jesús es verdad plena.
Y es más, si puedo entender que otra gente con la que yo a lo mejor no estoy de acuerdo por sensibilidad, por matices, por la manera en la que afrontan determinados temas, etcétera, y no estoy de acuerdo, y es verdad, hay gente de iglesia con la que yo no estoy de acuerdo, y es verdad, pero lo que yo no puedo decir es no, pero entonces es que ellos son herejes. No, la pregunta es, probablemente también ellos están siguiendo a Jesús y también en sus matices, en su aproximación, en la verdad que leen, bueno, pues hay aspectos que son riqueza y en los cuales además a mí me puede ayudar bastante el entenderlos, ¿no? Y el entender por qué esos acentos, en lugar de descalificar sin más al otro, ¿no? Yo creo que por ahí va. Hay otra parte muy luminosa del libro que es la de los buscadores de respuestas a través de la teología, a través de la vanguardia. Háblanos un poquito de este papel tan importante de la teología que quizás se diluye mucho en nuestra sociedad, o en Sí, nuestra iglesia incluso. sí, totalmente. Mira, hace unos días tenía también una reflexión con un grupo en la cual me planteaban qué es lo más necesario hoy en día en la iglesia. Y yo, bueno, evidentemente estas preguntas siempre al final pues tienes que matizar un poco, ¿no? Pero yo creo que quizá de las mayores necesidades que hay en este momento en la iglesia, yo pondría dos. Pondría dos. Una es la traducción, o sea, la capacidad de traducir el Evangelio o la fe de una manera que resulte creíble y que resulte que la gente la pueda relacionar con su propia vida, porque es verdad que hay mucha gente distante de la Iglesia que a veces cuando oye determinados conceptos, cuando nos oye hablar con un lenguaje especialmente religioso, litúrgico, catequético, etcétera, desconecta porque no siente que tenga que ver con su vida, ¿no? Entonces, hay una parte que es más pastoral, que es tenemos que traducir las cosas, pero hay una parte previa y que en este momento es muy necesaria, que es la teología. Es decir, yo creo que todos estos temas que en Tierra de Todos yo toco, ¿no? Pues el tema de los pasos distintos que hay que dar con la situación de la mujer dentro de la iglesia, con la situación de la moral sexual y cómo entenderla, integrarla en el contexto en el que nos toca vivir. Todos estos temas, de alguna manera la sensibilidad pastoral ya está ahí. En muchos sitios, no voy a decir, pero bueno, está ahí. Por ejemplo, en una cultura como la española, pues mayoritariamente hay muchas personas pues que ya no viven problemáticamente determinadas situaciones, que estarían preparados para cambios, pues de alguna manera, sí, en la manera en la que la Iglesia formula determinadas cosas. Pero lo que necesitamos ahora mismo es una base teológica para ello. ¿Por qué? Porque a veces lo que falta es que en cuanto tú sacas un tema, alguien te cita tal punto del catecismo, tal punto de la doctrina, tal punto de no sé qué, y lo que hace falta es, una reflexión sapiencial, intelectual, que vaya leyendo desde la escritura y la tradición, y la historia, etcétera, donde pueda justificar pues otras aproximaciones. Y eso es justo lo que hace la teología. Entonces yo creo que hoy en día, claro, hace falta una teología que afronte directamente estos temas. Es decir, hacen falta teólogos y teólogas bueno, pues dedicando su vida realmente a reflexionar sobre el papel de la mujer en la Iglesia, sobre el papel de, bueno, todos estos temas, ¿no? Todos estos temas. Entonces, por eso yo sí creo que el rol de la teología hoy fundamentalmente no es, y ahí donde yo hablo de vanguardias y de retaguardias, o sea, la teología no es un museo para contarnos lo que pasó en el pasado, sino que la teología tiene que ser pensamiento vivo, buscando la verdad hoy, buscando la manera en la que la verdad hoy puede mostrarse, ¿no? Sí. Pues si te parece, José Mari, vamos a viajar un poco a miles de kilómetros y vamos a ir a Asia. Y claro, si yo te digo una frase, te voy a dar ya una pista de alguien que quiere también saludarte con mucho aprecio. Cuando se juntan los árboles, canta el bosque. Hombre, no, sí, ya. Quique Figaredo, sospecho, o alguien de ese entorno, pero desde luego. Chumbrepsua, hola desde Battambán y queremos desde aquí, desde Battambán, mandar un abrazo muy fuerte a José Mari Rodríguez Olaizola, que te recordamos, José Mari, en tu visita que nos hiciste
en julio y agosto del 2015 y tenemos un recuerdo fabuloso de tanto vida, de tanto compartido, de tantos inspiración que estuvimos juntos, que dio este libro del corazón del árbol solitario, que nos ha hecho tanto bien a todos. Mira, José Mari, te recordamos con mucho cariño y esperamos que puedas volver. Queremos que vuelvas, que compartas otra vez tu vida, tus cualidades con nosotros y nos sigas animando y haciéndonos caminar en esta iglesia que está en esta zona de la periferia del mundo, pero en esta zona que también es central para la presencia de Dios. Qué majo, Quique, sí, claro. Uno de mis grandes amigos, claro, sin duda. Quique Figaredo. José Mari, te queremos hacer dos preguntitas desde Camboya, de aquí desde Battambang. Una, en este momento del COVID y que parece que el mundo todo está tan revuelto y vemos signos de no solidaridad, ¿qué signos de los tiempos ves que nos pueden dar esperanza? ¿Qué signos nos pueden alentar, que nos den fuerza para seguir en el camino del Señor? Y la segunda pregunta sería, en la misma línea, sería, por favor, ¿cómo verías a la Iglesia o cómo soñarías la Iglesia para que estuviera siempre cercana a la gente sencilla, a la gente pobre? ¿Qué rasgos tendría que tener la Iglesia para ser una Iglesia que acompañara, que animara y que estuviera también con la gente que está en los márgenes del camino? ¿Qué actitudes tendríamos que tener? ¿Qué manera tenemos que tener? Muchas gracias. Qué bien. Mira, la primera pregunta, signos de los tiempos, ¿verdad? Bueno, digo, es una respuesta rápida. Supongo que si tuviese tiempo para pensarlo más, pues podría formular más cosas, ¿no? Pero te diría, en este contexto de la pandemia, que es como lo formula Quique, ¿no? Dice, bueno, pues en este contexto del COVID, ¿qué signos de los tiempos ves que pueden ser buena noticia? El primero es el amor. Es decir, de alguna manera, una de las cosas que sobre todo al principio, era evidente y es de golpe cuando vemos amenazada la normalidad, y de hecho está, ¿qué es en lo que piensa la mayoría de las personas? En la gente a la que quiere. En la gente a la que quiere, la preocupación por los nuestros, la imposibilidad de vernos, la necesidad de distancia, el cuidado recíproco, en los contextos un poco de, bueno, donde el virus pegó fuerte, aquí en Madrid pegó muy fuerte y la gente tenía que hacer sus duelos de golpe, lo que te encuentras es, o sea, somos iguales en el amor, somos iguales en la necesidad que tenemos de gente en el entorno de nuestra vida, gente con la que construir nuestra historia, gente, bueno, entonces ahí hay una parte que creo que es un signo de esperanza. Una segunda, claro, y esta hay que entenderla bien, pero yo creo que digo, para no caer en un pensamiento ni morboso, ni depresivo, ni nada parecido, ¿verdad? Pero yo creo que la emergencia o el volver a mirar a la cara a la muerte, claro, que ha sido algo que de alguna manera, o sea, nos hemos tenido que enfrentar con decir, bueno, pues es que somos todos mortales, a ver, y es más, es que en cualquier momento y de cualquier, o sea, eso le devuelve hondura a la vida. Es decir, la conciencia de que no somos dioses, de nuestra finitud, de nuestra fragilidad. Claro, eso si lo miras con miedo, claro, te aplasta, pero si lo miras con lucidez, lo que te hace es, bueno, dado que la vida es breve, dado que la vida no tenemos garantizada a la gente que tenemos cerca, dado todo eso, vamos a reordenar un poco prioridades, ¿no? A reorientar nuestra vida. Yo precisamente esto, claro, cuando estuve en Camboya con Quique y toda su gente allá, un contexto tan golpeado por la muerte en los años 80, 90, bueno, todo aquel, notabas una hondura distinta, ¿no? A la hora de enfrentarse a la vida y a los problemas y quitar bastantes cosas que a nosotros nos parecen importantísimas y que, bueno, cuando miras un poco la densidad de la vida, pues son bastante prescindibles, ¿no? Entonces yo creo que esto le puede dar un punto de más hondura a la vida. Y el tercer signo, lo que pasa que esto es más un deseo que lo que estamos viendo en realidad, ¿no? Y es la comprensión de un mundo en el cual hay cosas en las cuales tenemos que ir todos a una. Es decir, la responsabilidad que
desde lo personal hasta lo global, ¿no? O sea, como que de alguna manera esto no puede ser una suma de egoísmos. O sea, por el camino del egoísmo, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Con pues toda la dificultad que está teniendo mucha gente para cuidar y cuidar a otros, ¿no? O sea, el tema de los contagios, el tema de todo esto, digo, es una escuela, o sea, de responsabilidad. Yo creo que hoy en día se nos está invitando de verdad a tomarnos en serio esto de cuida de los otros, o sea, y cuida de los otros porque nos necesitamos unos a otros. Bueno, la experiencia no está siendo buena, o sea, que lo que estamos viendo es quizá demasiado descuido, ¿no? Aunque también es verdad que queda oculto el mucho cuidado de muchas personas que están de verdad haciendo todo lo que pueden. Entonces yo creo que hay, como digo, la responsabilidad, la densidad de la vida y el amor. Esos tres elementos como que abren e invitan mucho a la esperanza. Esta en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, mira, claro, supongo que ahí hay contextos, ¿eh? Contextos y contextos. Yo estoy en un contexto, el contexto de España, bueno, como supongo muchos de los que compartimos esta reflexión en este momento, ¿no? Donde en la historia de la Iglesia se mezcla, pues claro, una larguísima tradición, 2 milenios, ¿verdad?, de historia y una historia de cristiandad y una historia de una Iglesia que ya no solamente era espiritual, sino también sociológicamente una institución enorme, 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 que fue creciendo, que fue ocupándolo todo. Y eso trae mucho bien, pero también trae mucho equipaje indeseado, ¿no? Mucho equipaje indeseado. El mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, las personas han cambiado, nos hemos encontrado con las grandes transformaciones de los últimos siglos, pero especialmente ya esta última, ¿no? La revolución informática, si quieres, yo creo que en el futuro será considerada como la cuarta gran revolución de la historia, pues es esta. La realidad es que el mundo ha cambiado y la Iglesia probablemente necesita volver a ser pequeña. Yo creo que ahí tienen una vigencia enorme las palabras del teólogo Joseph Ratzinger, mucho antes de ser papa, sobre la iglesia del futuro. Y que era una iglesia que es la que estamos empezando a vivir ahora, una iglesia mucho más pequeña, mucho más... Bueno, todavía en este momento tenemos una carga, por ejemplo, las órdenes religiosas, una carga institucional, una cantidad de peso, de cosas que han tenido su sentido, pero que a lo mejor pues tenemos que ir siendo conscientes de que nos toca entrar en una etapa diferente de una iglesia mucho más pequeña, ¿no? Y donde de verdad va a ser posible ahora una nueva evangelización. Ahora sí, ¿por qué? Porque para mucha gente, especialmente mucha gente joven, es que no han oído hablar de Jesús prácticamente. Ya no te cuento de otras cosas. Es decir, la evangelización del siglo XXI, de las próximas décadas, va a empezar a ser nueva. Entonces, lo que necesita ser la Iglesia, yo creo que para estar cerca de los pequeños es no tener miedo de ser pequeña. José María, yo creo que este es un libro en el que tú te implicas mucho, además a nivel personal. Y hay una pregunta con la que me gustaría terminar en torno al libro, que es ¿por qué seguir en la Iglesia? Sí, sí, porque en el fondo esa es la pregunta que ha guiado toda la reflexión, tanto de mi propia vida, de mi opción un poco sacerdotal, del diálogo pastoral con mucha gente. Yo he trabajado muchísimo con gente joven y muchas veces, claro, la pregunta que hacen es, bueno, yo puedo creer a mi manera, yo puedo creer, ¿por qué voy a aceptar? Bueno, yo Jesucristo sí, pero Iglesia no, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que en ciertos momentos había. Y a mí la pregunta siempre ha sido, ¿por qué seguir? Y dar pistas para ello. Y lo que me he encontrado es que, claro, cuando solo nos quedamos con las situaciones problemáticas, pues es verdad que dan ganas de abandonar, de decir, esto es que cuesta tanto cambiarlo. Pero la realidad es que la Iglesia es una realidad muchísimo más amplia, ¿no? Las situaciones problemáticas que las hay son una parte, pero dentro
de un conjunto enorme en el cual, pues de hecho, toda la segunda parte del libro está dedicada a los motivos para seguir, es decir, a la experiencia de comunidad, la experiencia de servicio, la experiencia del testimonio, la experiencia de tantísima gente como va sumando, ¿no? Y haciendo del mundo un lugar mejor por su manera y su compromiso de vivir el Evangelio. Bueno, todo eso, y es verdad que al final yo termino diciendo, bueno, ¿y yo por qué sigo? ¿Por qué sigo? Y bueno, pues es un poco una cierta relectura de lo que he ido aprendiendo en la vida. Pues ¿por qué sigo? Pues porque me he encontrado que la Iglesia, con sus luces y sus sombras, pues realmente tiene, primero, bueno, pues el depósito de una fe que a mí me convence y me parece además que es buena noticia para la vida de las personas. Lo es, o sea, yo lo he experimentado que la gente cuando se siente de verdad amada, y ese es el corazón del mensaje del Evangelio, es el amor de Dios por el ser humano, cuando la gente se siente de verdad amada, de golpe, pues es como decimos, como las flores, ¿no? Es posiga, que se abre, ¿no? Y se encuentra de verdad, bueno, con un suelo firme sobre el que poder crecer, más luego la experiencia profunda de comunidad. O sea, a mí la Iglesia me ha puesto en contacto con gentes tan diferentes, de trayectorias tan diversas, sensibilidades tan distintas, aproximaciones tan complementarias muchas veces, ¿no?, a la realidad, incluso contradictorias, pero es que la la confrontación muchas veces es espacio de búsqueda, ¿no? Y al final, bueno, o sea, yo no tengo miedo de una iglesia viva y que está cambiando, no tengo ningún miedo, no tengo miedo de que a veces tengamos que reencontrar identidad en algunas cosas porque lo que valía para otros siglos ya no vale para este. Y no creo que eso sea ni relativismo ni dejarse llevar por los tiempos, es ser fieles a esa llamada primera a ir al mundo entero y proclamar el Evangelio, porque yo diría que a lo mejor, y me gusta hacer una transposición, ¿no? Ese id al mundo entero también es id a la historia entera, ¿no? Id a la historia entera, es decir, ir avanzando con la historia e ir encontrando la manera de compartir esta buena noticia allá con los descubrimientos que el talento creador del ser humano pueda ir haciendo. Y a mí eso me parece que es maravilloso. O sea, que es que, gracias a Dios, hoy no pensamos en muchas cosas como el siglo XV, ni en el XVI, ni en el XII, ni en el VIII. Y espero que en el XXV, si sigue existiendo el ser humano sobre esta tierra, pues haya podido avanzar mucho y la Iglesia tenga formuladas las cosas de una manera muy distinta. Pues podríamos seguir hablando muchísimo tiempo más, pero a mí ya la última invitación que haría también a nuestros amigos que nos están viendo es aproximarse a esos 3 libros que junto a Coba Bayón realizasteis para traducir el Evangelio a los niños. Vamos a empezar un nuevo ciclo litúrgico. Háblanos un segundito de este proyecto, porque yo creo que otra de tus dimensiones como de una pastoral mucho más cercana, ¿verdad? Rezando voy, este tipo de actividades me parece precioso y nos ha ayudado mucho para las Eucaristías y para la catequesis. Sí, sí, es verdad. Y, hombre, me encanta que me preguntes por el Rezando Vamos, ¿no? Porque, o sea, Rezando Voy, bueno, pues supongo que muchos lo conocen, es una aplicación, se puede encontrar como aplicación online, que es una propuesta de oración, 12 minutos cada día, basado en el Evangelio del día, ¿no? Que empezamos hace 10 años con un grupo de gente y la verdad que, bueno, cuando ya llevábamos varios años, retomamos e hicimos Rezando Voy infantil, o sea, para niños, ¿no? Una propuesta de oración y ahí pues yo me iba encargando de traducir el Evangelio, o sea, de contarlo, el Evangelio dominical, bueno, con palabras, con imágenes, de tal manera que pudiera ser asequible a los niños, que lo entendiesen directamente, que les generase inquietud, preguntas, lo que fuera. Si te digo pan vivo, ¿qué me dices? Es un tipo de pan. Un tipo de pan, ¿verdad? Y cuando ya llevábamos un poco los ciclos completos, pues surgió la posibilidad, porque nos pedía mucha gente el decir, oye, ¿y estos evangelios dónde se pueden encontrar? ¿Se pueden encontrar recopilados? Y entonces ahí surgió la idea de, ¿y por qué no los recogemos, ¿no? en un libro? Que pensamos entonces ahí que el lenguaje se podía complementar el de la palabra con el de la imagen. Coba Bayón es una mujer con una sensibilidad enorme,
seguidora y de Rezando Voy desde el principio, generosa hasta la extenuación, y desde el momento que se lo comentamos se ofreció y quiso sumarse con sus dibujos, que es su propia lectura creyente del Evangelio, y entonces ahí fueron surgiendo estos libros, la verdad que sí. Y entonces nada, pues hicimos uno para cada ciclo, de tal manera que están todos los evangelios de los domingos y días festivos y esto, y ha sido una experiencia preciosa, o sea, lo que hacerlo, y luego también encontrar el eco de tantas personas que nos van contando cómo lo utilizan con sus hijos, cómo lo utilizan en catequesis, cómo se utiliza en liturgias y celebraciones más orientadas especialmente a niños. Entonces yo creo que sí, que esto reengancha con lo que decía antes, ¿no? De que creo que hoy en día una de las labores que tenemos importantes es esta de traducir. Sumar la visión de un niño y la de un adulto, y no tener miedo a sumar lo que veamos unos y lo que veamos. Pues José María Rodríguez Olaizola, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. También muchas gracias porque has colaborado conmigo en varios proyectos, que si un prólogo, que también apoyándonos con la revista 21, que yo creo que siempre te tenemos muy cerca. Es una alegría de, vamos, yo que no soy jesuita, pero me siento muy cercano a la compañía de Jesús gracias a ti. Y sobre todo saber que estás ahí, porque nos da, entre comillas, con mucha seguridad, ¿no? De que haya personas con tu libertad, con tu valentía, con tu capacidad de reflexionar, de estar, pues yo creo que de alguna manera también nos acompaña a muchos que estamos en esta tierra de todos, en tierra de nadie, pero que nos sentimos también en la misma barca, ¿no? Entonces eso es muy, muy Pues bonito, Fernando, agradecértelo, animarte muchísimo, porque yo entiendo también que tiene que ser muy complicado estar tan expuesto a tantos temas tan candentes, ¿no? Así que sepas que rezamos por ti, que estamos contigo, que te leemos y que bueno, que nos ayudan tus reflexiones. pues Fernando, de verdad que la gratitud es compartida. Yo creo que es justo esto que acabas de describir, es la experiencia de comunidad, ¿verdad? De que, bueno, todos remando en la misma dirección, cada uno con misiones distintas, pero todos contando y apoyándonos unos a otros. Yo agradezco de verdad lo que dices, agradezco la oración, y sí, es verdad que hay momentos en los cuales es muy difícil, pero yo creo que lo de siempre, ¿no? A mí me ayuda mucho el decir, bueno, pero no te pongas la medalla del drama, que las verdaderas víctimas de nuestro mundo son otras, ¿no? A mí eso me ayuda mucho, porque es por ellos y por ellas, por todas esas personas que al final son los desheredados, llamados a heredar la tierra, a quienes hay que hacer llegar la buena noticia. Y en ese sentido, bueno, pues si a veces a nosotros nos toca remar un poco contracorriente o llevarnos alguna bofetada más o menos inmerecida, pues bienvenida sea. Pues muchísimas gracias, José María Rodríguez Olaizola, que sigas con tanta creatividad y a nuestros amigos también les decimos adiós, hasta muy pronto, y ojalá puedan leer el libro En Tierra de Todo y seguir estas reflexiones y seguir también a José María a través de Twitter. Hasta muy pronto. Hasta pronto, Fernando. Chao.